Estamos ante una semana totalmente anómala. Tranquila, sí, especialmente tranquila, tanto en el euro como en el dólar. No nos dejaba este par ya desde hace prácticamente un mes de dar noticias importantes día tras día, todas las semanas. Ahora que nos encontramos en un momento donde las noticias han perdido bastante peso, toca fijarse muchísimo en el aspecto fundamental, no en el aspecto técnico, que parece que lo teníamos olvidado. Así que bienvenidos a este vídeo del eurodólar. Vamos a analizar cuáles son las noticias que tenemos esta semana, por supuesto, cuáles son las claves, cuáles son los últimos análisis, noticias internacionales que ya sabéis que no siempre están en el calendario económico y, por supuesto, el análisis técnico que esta semana no puede faltar. Así que dicho esto, como siempre, me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo, dejar un like, suscribiros y, por supuesto, sabéis que mañana hay más contenido. Así que dicho esto, arrancamos. Bien, lo primero de todo, el análisis fundamental. Os he dicho que hay pocas noticias y poco importantes, teniendo en cuenta que venimos de elecciones nacionales, de inflación en Estados Unidos, de discursos por parte de los presidentes tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Venimos de noticias geopolíticas que nos vienen desde Rusia, nos vienen desde China. Pues claro, todo eso, pues ya sabéis que hace una amalgama difícil de analizar. Y esta semana, pues vamos con tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque hoy lunes, pues no hay noticias. Ya sabéis que los lunes no suele haber noticias, pero es que mañana martes tampoco hay noticias. Es decir, que vamos según la marcha, vamos según lo que nos dice la tendencia y, por supuesto, el análisis técnico. De hecho, el miércoles tampoco hay noticias. Hay una noticia, pero referente al petróleo, pero que para el euro dólar no tiene efecto ninguno. Y ya en todo caso nos tendríamos que ir al jueves y al viernes. Y me diréis, bueno, Iván, pero el jueves y el viernes hay noticias. Bueno, hay dos noticias, por decirlo de alguna manera. Tenemos peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, 220.000, frente a lo que viene siendo habitual, que os digo, si está por debajo de 250.000 es lo normal, lo razonable, lo lógico, lo que suele haber prácticamente todas las semanas y de hecho, pues está totalmente plano. Por lo tanto, ni buenas noticias ni malas noticias, lo que tiene que ser. Luego tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ahí sí que hay quizás un poco de dramatismo, ¿no? Si nos queremos poner dramáticos con estas noticias fundamentales, porque pasaríamos del 10,3 al 6,3, una pérdida de 4 puntos. Aún así seguimos en terreno positivo y además teniendo en cuenta esta situación de que, bueno, de que estamos en un mes como noviembre y que ahí el repunte de la industria manufacturera pues empieza a verse ligeramente a la baja y que además nos encontramos a mitad de mes, todavía queda mucho por delante y por supuesto no es el dato definitivo. Entonces, si os dais cuenta, pasamos también el jueves un poco de puntillas, ¿hacia dónde? Hacia el viernes. El viernes es quizás el único día donde hay algo de noticias fundamentales importantes. Tenemos el PIB de Alemania trimestral del tercer trimestre, 0,2 frente al 0,2, es decir, Alemania no está técnicamente en recesión, está mal, pero no está técnicamente en recesión. Y bueno, esto ya es el dato definitivo. ¿Por qué? Porque hace prácticamente 2 semanas teníamos en el calendario Alemania con un crecimiento que sorprendía, pasaba del 0% de crecimiento, que era lo que se esperaba, el 0,2, y esto lo que viene es a ser una conclusión, es decir, que ya es un dato conocido, no es algo para el inversor que debería sorprenderle. De hecho, el dato al cierre perfectamente pues va a ser 0,2, por lo tanto, esperad que el euro ligeramente, pero bueno, ligeramente, tímidamente se fortalezca. Y por otro lado, pues tenemos PMI manufacturero en Alemania, 43,1 frente a 43. La industria alemana, ya os lo comenté en los vídeos de la semana anterior, está totalmente paralizada. Grandes empresas alemanas no tiran y de hecho hay un artículo muy bueno por ahí que comentaba que básicamente, vamos, creo que era de The Economist, que básicamente pues ponía que Alemania en su economía o cambia el modelo del automóvil o le va a ir mal. Pero bueno, eso es una cuestión de fondo, esto no es una cuestión ni de un día, ni de dos, ni de una semana, esto son años, incluso podríamos hablar de décadas cambiar el modelo productivo de un país, ¿no? Y entonces, en este caso, pues eso pues nos da igual saber dónde estamos dentro de una década, ¿no? Y por otro lado, pues el PMI manufacturero y el PMI de servicios de Estados Unidos, pues que dentro de lo que cabe ambos dos en su promedio, pues siguen estando por encima de 50, ¿no? Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo que nos debería sorprender y si os dais cuenta, son noticias que, si bien es cierto, mueven unos cuantos pips, son el viernes y además las noticias de Estados Unidos respecto a su PMI, pues es cierto que es a la apertura, pero ya es el último día de la semana y por lo tanto, pues como os podréis imaginar, sus efectos son limitados. Pero esto no hace que me quiera olvidar de cuál es el panorama internacional. Recordaros que Biden todavía le queda prácticamente unos 20, 30 días o así, más o menos de memoria, hasta que se vaya de la presidencia de Estados Unidos. Y hoy
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que hoy ha ocurrido es que ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento de largo alcance, pudiendo incluso recrudecer la situación en la guerra cuando ya sabéis que en invierno en esa región durante los últimos, pues prácticamente llevamos camino de 3 años de conflicto, pues suele ser una época donde está la situación bastante estancada. ¿Esto lo hace como un último gesto hacia Ucrania? Probablemente sí, pero bueno, lo que queda claro y lo que queda latente sobre el papel es que ahora mismo pues eso afecta al contenido internacional. ¿Y cómo afecta al contenido internacional? Pues bueno, si os dais cuenta, y ya mañana lo comentaremos en el vídeo propiamente dicho, el oro hoy ha repuntado de manera muy agresiva. Esto, pues perfectamente, al final es una escalada en el conflicto, es un aumento en el conflicto, parecía que todo iba hacia abajo con la entrada de Donald Trump, y aquí ha habido un cambio de guión, cambio de dirección. Por lo tanto, pues si el oro sube, ya sabéis que es porque en este caso el dólar se debilita frente a esta situación, sobre todo porque en este caso son los causantes precisamente de esa debilidad, ¿no? Y por lo tanto fortalecimiento del oro. Es decir, al final son ellos mismos los que están aumentando la composición internacional. ¿Quién se beneficia de esto? Enormemente. Se beneficia de esto enormemente el euro, que además venía oprimido desde hace unas semanas extraordinariamente. Ya os lo he dicho, al final esta semana lo que prima es el componente técnico, el componente, yo creo, más realista y más honesto esta semana. Y claro, también si ya vamos a lo que es propiamente el componente técnico, porque como ya os digo, no hay mucho más en el panorama de noticias fundamentales, fijaros que después de haber tocado suelo en el 1,50, va recuperando durante el día de hoy, de hecho recuperando los máximos que veníamos viendo pues desde el jueves anterior. Es cierto que todavía está muy lejos de la situación y que por supuesto todavía nos seguimos encontrando en mínimos de este año. Es cierto que hemos pasado de máximos históricos, o por lo menos máximos de este año, desde octubre, a estar prácticamente en mínimos, pero eso no significa que pueda haber rebotes. Aún incluso dentro de este canal bajista que venimos dibujando desde inicios de octubre, está fuera del canal, es decir, incluso puede, desde el punto de vista técnico, y hay importancia, rebotar. De hecho, si ya nos vamos a los indicadores de todas las semanas, ya sabéis, utilizamos las bandas de Bollinger, utilizamos el RSI estocástico, utilizamos el MAC, pues fijaros lo que nos encontramos. Lo que nos encontramos es, para sorpresa de nadie, pues una triple confirmación alcista. Una triple confirmación alcista, fijaros, tenemos un cruce en el RSI estocástico, tenemos un cambio de tendencia en el MAC. De hecho, fijaros que ya el histograma cambia de dirección y además con una fuerza relativamente importante y sobre todo después de que se estancara los últimos 2 días, que si bien es cierto en las velas no se reflejaba, eso es un componente fundamental, la realidad es que la fuerza vendedora era mínima, es decir, que eso en cualquier momento iba a explotar. Claro, tenemos alcista en el RSI estocástico, alcista en el MAC, estábamos fuera de la banda de Bollinger de manera muy agresiva y muy peligrosa, entró en el viernes dentro de ella, pero mínimamente, y el día de hoy tira al alza. Y luego, por supuesto, lo que os he comentado, dentro de las figuras técnicas nos encontramos fuera del canal. Por lo tanto, si tenemos en cuenta a Bollinger, fijaros que Bollinger está todavía en el 1,07 la media, en 1,074, incluso con esa apertura de bandas. Por lo tanto, que además coincide, permitidme que os haga la apreciación, con la resistencia o por lo menos con la parte de resistencia superior del canal. Entonces, yo no descartaría que esta semana, ya sé que he sido bastante insistente con ello y es la realidad y nos ha pillado las noticias de la falta de consejeros en Europa, nos ha faltado también, bueno, más bien comisarios, nos ha faltado también el riesgo geopolítico, es decir, es muy difícil a veces analizar este tipo de noticias, pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta que eso se va diluyendo y teniendo en cuenta que esta semana parece que no hay nada sobre el papel, pues lo más probable es que esta semana recuperemos posiciones que hemos tenido pues durante las últimas semanas bastante abandonadas. No me extrañaría que volviéramos a superar, por supuesto, la barrera del 1,60 e incluso que intentáramos volver al 1,65. De hecho, coincidiría incluso buscando, ya si fuéramos súper agresivos con la situación o con el rebote, coincidiría buscando los mínimos que tuvimos antes de las elecciones americanas. Estamos hablando del 1,068, insisto, no es un 1,10, no es el 1,09, estamos hablando de un crecimiento de 100 pips, es algo lógico, algo razonable y que por supuesto coincide con la realidad de este momento. Así que el análisis técnico, muy importante esta semana, más que nunca pausad este vídeo para intentar buscar cuáles son los puntos clave que os estoy transmitiendo aquí, porque creo que son bastante
bastante importantes, como zonas de resistencia y resistencias reales, porque no hay noticias que ayuden especialmente a romperlas, pero bueno, que las tengáis en mente sobre todo para pensar en los puntos de entrada. Así que dicho esto, chicos, espero que este vídeo sea de utilidad. Ya sabéis, como siempre, la visión más honesta que os puedo traer un lunes de eurodólar como es este. Así que espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, pues dejar un like, suscribiros, uniros a todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta mañana.